Abrimos, señoras y señores, la mesa de perspectiva en este miércoles 22 de agosto de 2018. Estamos con Fernando Escriña, buen día. Buen día, ¿cómo están? Oenir Sartú. Buen día. Y quienes hoy son nuestros invitados, a pesar de que ya han estado en otras mesas, Agustín Iturralde, buen día. Buenos días, Emiliano, muchas gracias por la invitación. Y Leonel Brioso. Leonel, segunda vez, ¿no? Segunda vez. Bueno, no salió corriendo de la primera. Reiterando. Evaluación positiva. Absolutamente. ¿Qué dijo la hinchada? Todos muy contentos. En el hospital, sobre todo, que no voy por un rato, entonces estaban todos muy contentos. Bueno, vamos al primero de nuestros temas. El PIT-CNT convocó para hoy a un paro general en reclamo de un presupuesto de 6% del PBI para la educación, 1% para investigación, pero además más presupuesto para salud y vivienda, mejores salarios y mejores condiciones laborales para trabajadores públicos y privados y una mayor y mejor distribución de la riqueza. La central también incluyó en su plataforma la defensa de la ley de negociación colectiva y el rechazo a la decisión de las gremiales agropecuarias de retirarse de los consejos de salarios. ¿Por qué un paro general? Pueden preguntarse muchos. ¿Por qué se adoptó una medida tan drástica, tan fuerte? Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, sostuvo que el paro es por una mejor justicia social. Dijo que una medida drástica como esta se aplica cuando la mesa representativa de la central determina que existen posibilidades de modificar cosas que no son tenidas en cuenta. Sostuvo que desde el PIT-CNT se dio una señal de diálogo y negociación al modificar la fecha del paro, que había estado prevista para julio, pero que eso no fue correspondido. Reconoció que hubo avances en la rendición de cuentas, pero aclaró que se está lejos de cumplir las reivindicaciones de la central en materia de educación, salud y vivienda. Bueno, ¿cómo examinan esta jornada desde este punto de vista justamente? ¿Quién empieza? No sé. Sí, bueno, yo la impresión que tengo es que hay una situación de crisis, digamos, por lo menos un cambio en la situación económica que ha imperado hasta ahora, y que de alguna manera se está discutiendo quién la va a pagar, quién va a soportar esa crisis, ¿no? La posición de las patronales en los consejos de salarios, algunas negativas de temas presupuestales de parte del gobierno. Y bueno, han obligado de alguna manera al PIT-CNT a tratar de marcar la cancha con esto, ¿no? Esa es mi impresión. ¿La tuya, Fernando? Sí, yo recuerdo que este es un paro general que estaba previsto para el mes pasado y se fue postergando con el argumento de hacer necesario un análisis profundo de las reivindicaciones que el paro supone. Yo creo que eso habla a las claras de una realidad. Hoy sabemos que detrás de muchas de estas reivindicaciones hay voluntarismo, es decir, tenemos una rendición de cuentas por delante con dificultades, elaborada básicamente sobre una proyección de crecimiento que muchos analistas discuten y sobre básicamente las ganancias que pueda tener el Banco de la República. Entonces, en ese contexto, creo que el PIT-CNT sigue aferrado a un discurso, a mi juicio, antiguo, donde se supone que el incremento de recursos por sí solo va a llevar a soluciones a nivel de la educación o de la salud, que si bien es un requisito necesario, no es suficiente y se requiere una mejor gestión. Quiere decir que creo que hay mucho voluntarismo detrás de esa propuesta y no sé qué grado de efectividad tienen estas medidas a esta altura. Sí, en rendición de cuentas no es el único motivo, sí, es uno de ellos. En todo caso después vemos los otros, sí, pero sigamos ahora con Leonel. Bueno, esto es un ejercicio democrático que creo yo que a todos los uruguayos tenemos que respetarlo como
como una característica de nuestro país. El movimiento sindical tiene voz, claramente, desde hace muchísimo tiempo, el movimiento sindical organizado. En los gobiernos del Frente Amplio esto se ha incrementado exponencialmente, son un actor clave los trabajadores organizados en el desarrollo social y en las propuestas, y la forma de expresión, que es lo que se puede llegar a cuestionar por algunos actores de un paro, creo que es una de las formas que tienen de expresión y de presión los trabajadores, y por lo tanto me parece que está dentro del ejercicio democrático. Creo que la plataforma que plantean es una plataforma para seguir avanzando en lo que para mí es lo más importante que tenemos que lograr como sociedad, que es disminuir las inequidades. Entonces, bueno, lo tomo como eso. Creo que ha sido un impacto importante del paro y obliga a hablar de estos temas, que creo que es el efecto que busca. Bueno, capaz que ahí te estás adelantando a la pregunta, porque creo que una duda que muchos pueden plantearse en este momento es, ¿no es una medida exagerada un paro general? Primero, ¿no? No es una medida exagerada. Y segundo, ¿produce algún efecto? ¿Un paro general impacta realmente? A ver, Agustín. Mira, yo creo que en el fondo, lo que el tema de fondo acá es que Uruguay cambió desde el 2000, hasta el 2014 tuvimos un Uruguay. Desde 2003 fue un año básicamente de estancamiento. A partir de 2004 hasta el 2014 Uruguay creció mucho y muy rápido y muy por arriba de su promedio histórico. El Uruguay de esos 11 años fue un Uruguay donde el crecimiento económico permitió reducir el desempleo, mejorar el salario, todo eso a la vez, recaudar más impuestos, tener más recursos, dar más recursos a distintos rubros muy relegados y muy importantes. En 2015 cambiamos, la fase del ciclo económico cambió y casi cualquier indicador económico ya lo mide, que al principio era más complejo. Básicamente el promedio de 2015, 16, 17 y lo que vamos a tener este año va a ser, el promedio de esos 4 años va a estar cerca del 1,5, un poquito más. 1,5 por abajo del promedio histórico del Uruguay. O sea, Uruguay cambió, se terminó la gran fase de expansión de la economía y creo que eso es lo que está en el fondo de esto, es que el gobierno, y bueno, y el PIT-CNT legítimamente reclama y se hincha porque tiene, lo que dijo Leonel yo lo suscribo, es un ejercicio democrático importante y está hinchando para su lado. Yo le exijo al gobierno, no al PIT-CNT que tiene la obligación de defender lo suyo. El gobierno está como esa intrínseca de que no termina de darse cuenta de si hace un cambio y acepta que hay una situación nueva y aprieta algunas clavijas o sigue con la lógica anterior y más bien esta rendición de cuentas es bien el camino del intermedio. Esta rendición de cuentas que es una de las partes importantes de este paro que se genera hoy, en el fondo es como un camino del medio de, bueno, largo pero no tanto y al final no deja conforme a nadie esta rendición de cuentas porque quienes reclaman más presupuesto no están nada conformes porque es un aumento bastante menor para lo que están acostumbrados, pero igual el déficit fiscal está llegando al 4% del PBI, lo cual es muy alto por un año preelectoral. Probablemente este periodo de gobierno va a terminar peor que el que terminó Mujica, que el gobierno que tenemos actualmente entró el primer año y tuvo que hacer un ajuste fiscal. Este gobierno probablemente va a terminar con un déficit mayor al de Mujica. Sí, yo creo que produce algún efecto. Así es una pregunta un paro interesante. General así, por más que sea grande, porque cabe la probabilidad de que sea grande teniendo en cuenta algunos de los servicios que se afectan. ¿Incide, por ejemplo, en las posibilidades de cambio en la rendición de cuentas? Yo creo que hay los paros en general y este tipo de paro en particular, paros generales, han cambiado su significado, ¿no? Antiguamente era una medida de lucha para lograr tal o cual cosa. Creo que hoy se han vuelto un fenómeno sistémico en el que periódicamente el movimiento sindical demuestra su vigencia, es decir, acredita su legitimidad. ¿Cómo? Parando. Entonces, si el paro es efectivo, sigue estando legitimado como interlocutor. Es decir, yo creo que hoy su verdadera función es esa, es demostrar que el movimiento sindical sigue vigente, sigue controlando. Y bueno, es sistémico, si no busca alterar el orden social o las decisiones políticas, sino probar la vigencia de la organización sindical como negociador en el escenario. Revalidarse cada tanto. Claro, es como dar una prueba de vigencia, de validez. Bien, pero suponiendo que esa sea efectivamente la interpretación que hay que hacer, en cuanto a lo que están reclamando ahora, ¿hay alguna posibilidad? En la rendición de cuentas, por ejemplo, ¿todavía hay margen como que a partir de un paro se tomen decisiones? Es que creo que no persigue eso, ¿no? Es decir, la negociación se negociará cosa por cosa. A ver, venimos en una época en que había una alianza, que todavía existe, una alianza muy fuerte entre gobierno y movimiento sindical, ¿no? Es decir, donde los temas de negociación permitían márgenes
decir, la situación económica permitía márgenes de negociación muy satisfactorios para el movimiento sindical. Eso se cortó ahora, pero sigue negociándose, sigue siendo negociado. Y creo que, claro, nadie va a pensar que ni el movimiento sindical ni las cámaras empresariales van a cambiar de posición porque nos hizo un paro. Saben que no lo pueden hacer todos los días. Es una cosa que se hace una vez cada tanto y no tiene ningún efecto hacia futuro en el sentido de amenaza. Es decir, no es una huelga general por tiempo indefinido hasta que se logre tal cosa. No, entonces es una instancia casi burocrática, se para ese día y tal. Pero legitima el movimiento sindical para la negociación. Leonel. Sí, yo creo que además de legitimarlo, lo que hace es obligar a la reflexión colectiva sobre los puntos que ponen en la agenda. Creo que es una herramienta inteligentemente usada para eso. Hay una conferencia de prensa hoy a la 1 y todo el mundo está pendiente, desde los niños que no van a la escuela y que les preguntan por qué hay paro, hasta... ¿En serio está todo el mundo pendiente? Yo creo que sí, yo creo que hay una pertinencia, digamos, de un posicionamiento del ciudadano y de la ciudadana, con perspectiva de género, reflexiva frente a esto. ¿Por qué están parando? Esa pregunta ya es una pregunta que si es inteligentemente respondida, y yo creo que la central sindical, si algo tiene, es cuadros muy inteligentes que pueden transmitir y transmiten muy bien las cosas, pone en agenda los puntos centrales. Yo tengo mis dudas de que no tenga efecto o no en la rendición de cuentas o en otras instancias, porque esas son decisiones políticas que se toman finalmente a mano alzada en el Parlamento, y posibilidades existen siempre. El asunto es convencer y ganar adeptos para la posición que se tiene, ¿no? Yo francamente creo que estas medidas no innovan, ¿no? Es más de lo mismo. Los grandes temas que tendría que estar discutiendo hoy el movimiento sindical no están sobre la mesa, que es el problema del empleo, del futuro del trabajo, de la inserción internacional absolutamente imprescindible para el país. Esto es más de lo mismo, con una cosa muy positiva a mi juicio, que es la reivindicación de la negociación colectiva. Ese reproche que se le hace a las gremiales empresariales de la necesidad de dialogar, creo que es positivo, porque además contradice la vieja teoría de lucha de clases que aparece todos los 1 de mayo, donde parece que hay que ir a la revolución. ¿Cómo es eso? A ver, recordemos, claro. Decía recién que uno de los puntos que está en la plataforma es la defensa de la ley de negociación colectiva y la protesta, el rechazo por la actitud de las gremiales del agro, que son las que se han retirado de los consejos de salario. Entonces, tú decías, ¿qué cosa? La doble cara es esta. Por un lado, el discurso tradicional de la izquierda marxista, que digamos es una suerte de salud a la bandera, porque vivimos en una sociedad donde el mercado tiene un rol que jugar importante, y el Frente Amplio y el PIT-CNT no se han sacudido de esa suerte de prejuicio histórico, donde mirándose el ombligo se siente reconfortado consigo mismo porque cumple con el catecismo, ¿no? Dice todas las oraciones que hay que decir y después se va a pecar por allí, negociando a través de consejos de salarios, que son mecanismos que en su momento eran calificados como reformismo, que enlentecía la toma de conciencia del trabajador para lograr su emancipación. Lo negativo es que esa reivindicación respecto a las gremiales empresariales, a las que se le exige diálogo y se le exige con razón, tiene una contracara también negativa, porque se retiran las gremiales cuando hay un elemento de presión, y bajo presión nadie quiere negociar, y eso es otro tema también que contradice al movimiento sindical, donde, o bien, si estamos pidiendo diálogo, hagamos una tregua, una espera, un impas de espera para lograr ese diálogo. No podemos ir tirándole piedras a nuestro interlocutor a sentarnos, ¿no? Se ríe, Leonel. Sí, porque la condición del mercado y el marxismo me parece una discusión sumamente interesante. Estaba googleando acá porque acabo de terminar de leer una biografía de Marx de Jonathan Spenberg, que la recomiendo porque me pareció muy buena. Y ahí se ve claramente que Marx en su desarrollo histórico estaba, por supuesto, contra del mercado capitalista, pero se sabía como hacedor de un activismo político y social donde tenía que participar de eso. Entonces, me parece totalmente lógico que, aún estando en contra de ese mecanismo capitalista de explotación, tengamos que tener las reglas de juego mientras se trata de transformar, ¿no? No creo que sea antagónico. Algún día llegará, pero no. Pero me causó gracia eso de confesar, sí.
No, realmente claro, pero me causó- digamos así. Sobre el marxismo podemos discutir un día con muchísimo gusto. Yo soy de los que sostengo que el marxismo, más allá de todas las consecuencias dramáticas que generó para la humanidad el socialismo real en materia sobre todo de violación de derechos humanos, pero más allá de eso, curiosamente y paradójicamente, el marxismo fue en algún sentido una respuesta humanista a la explotación del hombre por el hombre, al capitalismo salvaje del siglo XIX. Ocurre que no funcionó, ¿verdad? Entonces, lo que yo digo es que el Uruguay y la sociedad uruguaya tenemos que hacer un examen profundo de la sociedad en la que vivimos, de cómo cambió el mundo, de la globalización y cómo debemos insertarnos sabiendo que esa inserción internacional tiene ganadores y perdedores, y entonces aboquémonos a ver esos perdedores, entre comillas, cómo podemos hacer una malla de contención para recomponer ese trabajo, porque se nos cambia el trabajo, se nos cambia el mercado. Uruguay está discutiendo casi lo mismo que en la década del 60. Se me dirá, los problemas son casi los mismos. Bueno, pues bien, ya pasamos varios gobiernos y las cosas no cambian, ¿no? Yo creo que hay... perdón. Sí, no. Dale, Bonir, y después... No, pero yo he hablado más, me parece que... No, dale, solo. Bueno, sí, no, un poco... yo creo que hay la visión que da Fernando no la veo ajustada a lo que hoy es el movimiento sindical uruguayo, en el sentido de que yo creo que está absolutamente inserto en el modelo del mercado, y que es un actor más, un negociador más, y que este tipo de medida simplemente lo que hace es renovarle las credenciales para seguir jugando en ese juego de mercado. Cosa que es muy distinta a la mentalidad del sindicalismo de los años 60. En los años 60 el sindicalismo en su fuero íntimo estaba siempre preparando la huelga general revolucionaria. Este sindicalismo no, es claramente un sindicalismo de negociación con unas conexiones muy fuertes con el poder político. Y que en este momento lo que está haciendo es, bueno, dando unos codazos para decir yo sigo estando acá, porque se encuentra en una situación en que el esquema empresarial y las autoridades políticas están proclives a cortar la piola ante la falta de plata, es decir, lo que planteaba Agustín también, a cortar la piola por el lado del salarial. Y si uno mira la plataforma de este paro, es sumamente vaga. Es decir, fondos, es decir, darle prioridad a la vivienda, a la educación, a la salud, a la no sé cuánto. En realidad es decir, bueno, nosotros estamos acá y miren que seguimos teniendo este peso, así que en la negociación tómenos en cuenta. No tiene ese espíritu de huelga general revolucionaria. Y la otra cosa... ¿Y eso para ti es bueno, es malo? ¿Cómo que? O sea, las cosas no son... si yo estuviera diciendo si es bueno o es malo, yo creo que es un hecho, un dato de la realidad. Me parece que si hoy hicieran el planteo, la visión revolucionaria de los 60 sería bastante poco creíble. Tener un sindicalismo de negociación absolutamente imbricado en el sistema es lo mejor, depende, no sé. A mí me parece que en muchos casos no lo es, porque justamente terminan las cúpulas sindicales terminan confundiéndose en su rol de actor político, perdiendo un poco la referencia de ser expresión de una parte de la sociedad. Sí. Solo un aviso que quiero pasar. Claro, solo este aviso. No, pero lo que pasa es que... Tú mismo decías que habías hablado demasiado. Vamos a escuchar a Agustín. Bueno, pero tengo que contestar una cosa a Fernando sobre el marxismo, ¿no? Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Bonir de cuál es el verdadero objetivo del paro. Creo que el objetivo del paro es marcar presencia y mostrar que el PIT-CNT un poco puede paralizar el país todavía. Yo, la verdad, con lo que dice Leonel de que esto genera conciencia y la gente se pone a mirar el informativo, a ver cuáles son las reivindicaciones. Tú googleás el paro de hoy y la noticia que te salta sistemáticamente es qué servicios paran. La gente googlea esto para saber qué para. La gente no googlea el paro para ver por qué se para. La gente, ayer cuando me invitaron a ese ejercicio, es qué servicios para, qué hora termina el ómnibus, a qué hora empieza el ómnibus. Esa es la preocupación de la gente sobre el paro. Y en buena medida lo que hizo venir, es el objetivo del PCT, en buena medida eso. Yo creo que cuando uno tiene
15 prioridades, no tiene ninguna. Y la plataforma de este paro es bastante amplia, no sé si vagas la palabra porque da puntos específicos, pero es demasiado amplia. Cuando uno para por 6, 7, 8 cosas, al final, bueno, uno quería parar y mostrar que acá estaba parado en la cancha, lo cual es legítimo, pero no deja de ser eso. Estaba mirando un número del empleo, hay una referencia de empleo de calidad en los afiches que publica el PIT-CNT. No hay una referencia clara del desempleo, que es el gran problema del Uruguay de hoy. El empleo en el interior está en el mínimo en 12 años. En 12 años, o sea, del 2006 el desempleo no había estado tan bajo, tan alto en el interior. O sea, esa es la situación del empleo en Uruguay hoy, y ese punto aparece medio lateralmente en la plataforma nomás. Mensajes de los oyentes, por ejemplo, este de Manuel. ¿No hay nadie que le diga al representante de la derecha que miente? Representantes de la derecha. Yo no, sea el representante de la derecha. Le digo al oyente, no soy de derecha, si es eso. No te des por aludido. Sigo con el mensaje. Porque es Fue como que yo le dijera. el Partido Colorado quien terminó con las mesas de negociación en Uruguay y fue el Frente quien las restauró. Sí. ¿Cómo me gustaría estar allí para demostrar y recordarle a la derecha que ni siquiera están a la altura para discutir? Lo que terminó con la negociación colectiva es una ley del año 43, corregime venir vos que estás más en el tema. No creo. La negociación colectiva la estableció el Partido Colorado, el vallismo. Yo no soy de derecha, soy vallista, pero tampoco me trago la pastilla de pensar que todo lo transgresor es progresista, que ese es el gran problema que tiene. ¿Cuándo fue que esto. dejó de negociarse? No, dejó el primer gobierno de Sanguinetti, cuando Fernández Feingold era ministro de Trabajo, se restablecieron los consejos de salario. Después el gobierno del Partido Nacional los levantó y las administraciones coloradas siguientes, no, por error a mi juicio, no lo mantuvieron. Yo soy partidario de la negociación colectiva, entre otras cosas porque por lo mismo que dije, porque es, digamos, lo que hace la sociedad democrática, porque si no hay negociación colectiva, ¿cuál es la otra? Es lo que muchos de los discursos del PIT-CNT indican, es, bueno, no hagamos negociación colectiva. Hay un diputado que cuando se empezaron a principios del siglo XX, del Partido Comunista, que había sido electo Mivelli, que había sido electo con Frugoni, que hizo un discurso clarísimo sobre la inconveniencia de tener gobiernos progresistas en el sentido del vallismo, porque en definitiva postergaban la emancipación del trabajador, le hacían perder su conciencia de explotado. Ajá. Entonces, lejos de eso, la negociación colectiva es justamente lo que el vallismo quiso imponer para lograr la paz social, la confianza entre empleados y patrones, y así ir prosperando como prosperó el Uruguay. No es un invento del Frente Amplio, enterémonos, ¿no? No todo se creó en el 2005. Hay dos factores que me parece interesante señalar. Primero, la insistencia de los dirigentes sindicales en la consigna de que si a los trabajadores nos va bien, al país le va bien. Es decir, más allá de esa plataforma tan amplia y en muchos casos difusa, porque no queda claro qué es lo que se está pidiendo en materia de vivienda, educación, esto y lo otro, hay una sensación como decir, bueno, el trabajo como tal está perdiendo espacio, es decir, y se complementa además con un llamado, cosa extraña, a decir que los comerciantes y los pequeños productores deberían adherir, porque si el salario mejora y si los trabajadores tienen trabajo, a los pequeños comerciantes y a los pequeños productores les va bien. Acá hay un fenómeno que me parece que tiene que ver con algo más profundo, que es la pérdida de puestos de trabajo, la reducción de los puestos de trabajo por fenómenos que tienen que ver con tecnología y no solo con tecnología. No. Situaciones económicas, pero además me parece que hay un problema de pérdida de puestos de trabajo por razones que no son solamente económicas. Sí, ¿y ¿no? entonces? Nada, que me parece que ese planteo se está dando. Es como si, bueno, revaloremos o peleemos por por la posibilidad del trabajo como forma de vida. Y que eso revela un problema, una preocupación más de fondo, ¿no? Es la pérdida de espacio del trabajo asalariado en el modelo económico, ¿no? ¿Lo último? Sí, lo último, yo creo no haberlo dicho, pero si lo dije me retracto de que los paros generan conciencia, sería una cosa totalmente absurda. Lo que yo creo que generan facilitan la reflexión.
Entonces creo que ahí los actores sociales y políticos actúan, y el hecho de haber invertido casi 40 minutos en esta discusión, fueron 40 en esta mesa, creo que habilita un poco esa situación. Sí, fueron 25 minutos aproximadamente, y ya por eso tenemos... Y me quedé sin contestarle a Fernando sobre el Marcí. Pero como lo venimos discutiendo, aparte me dice Fernando cuando me va a dar un palo. Si no, usaba el nombre formal, si no es Polo, como toda la vida uno fue. A propósito de quién está pendiente, a propósito del paro general, dice un oyente, Gustavo, acabo de pasar por la Rambla y a esta hora ya hay gente paseando y tomando mate. ¿Tienen ni idea de por qué es? En realidad tuvimos un feriado en medio de la semana. Y agrega, yo me voy para la costa a hacer un asado. Sí, pero el uruguayo medio es como lo vive,